9:43 de la mañana, nos centramos ahora en cómo mejorar nuestra salud. Hoy vamos a hablar sobre alternativas terapéuticas para articulaciones y tejidos. Sí, con el fin de tratar las articulaciones y los tejidos dañados, existen diferentes alternativas terapéuticas que pueden ayudar a reducir el dolor y mejorar la movilidad de los pacientes. Es primordial consultar con un especialista cuál es la terapia adecuada dependiendo de las causas, los síntomas y las características de cada persona. Bueno, pues para resolver las dudas, hoy nos acompaña la doctora Linda Magán, que es traumatóloga, especialista en regenerativa del HMI Toledo. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, ¿qué es esto de la medicina regenerativa? Bueno, la medicina regenerativa es una rama de la medicina que, bueno, pues se centra en el desarrollo de tratamientos que tienen el potencial de regenerar tejidos dañados o perdidos. Y esto es como muy genérico, ¿no? Porque se aplican todas las ramas de la medicina, la cardiología, la neumología. De hecho, van quizá muy por delante de lo que es la ortobiología, que es un poco la medicina regenerativa aplicada a la traumatología, ¿no? Que es un poco de lo que yo, en lo que yo os puedo informar y lo que tengo más conocimiento. ¿Y cuáles son esas terapias que se pueden llevar a cabo? Pues mira, hay muchas posibilidades. Ahora mismo las terapias, digamos, más conocidas o más utilizadas pues son las células madre, que se pueden sacar de la médula ósea, del tejido adiposo, o sea, de la grasa, ¿vale? Que es mucho más útil que solo protegernos del frío, y los factores de crecimiento. Ahora mismo son las cosas más en desarrollo. La gente las suele confundir, son cosas completamente diferentes, aunque no excluyentes, y luego hay otras más, pero más en desarrollo en laboratorio, que son pues la ingeniería tisular, crear tejidos nuevos o incluso la edición de genes, cambiar genes defectuosos. Bueno, serían estos un poco los 4 pilares de la medicina regenerativa, aunque las aplicaciones clínicas realmente son sobre todo los factores de crecimiento y también las células madre. ¿Y esas células madre, cosillas parecidas. esas células madre, por ejemplo, en qué se puede aplicar para que la gente nos entienda? Bueno, pues las células madre se pueden aplicar en lesiones articulares, en lesiones tendinosas, ligamentosas, igual que el plasma. Lo que pasa que el plasma rico en plaquetas, digamos que está más popularizado porque es mucho más sencillo y mucho menos agresiva la extracción, y las células madre es mucho más agresivo y no tienen la capacidad que la gente piensa que es crear células nuevas, sino que estimula la buena circulación en la articulación y la capacidad propia de curación del cuerpo. Es como un intento de estimular esa capacidad que todo cuerpo tiene de curarse o de cicatrizar, pero intentar dirigirlo por el camino adecuado para que la cicatrización genere un tejido parecido o lo más similar posible al tejido que tiene que sustituir y no se haga una cicatriz, que es lo que nos puede provocar una lesión que se mantenga en el tiempo. ¿Este tipo de terapias podrían dar lugar a evitarnos una cirugía? Es el objetivo. Si no evitarla en determinados casos porque, bueno, pues la lesión esté más avanzada y sea más difícil, sí por lo menos retrasarla. Y eso es muy relevante. Es decir, hay una franja de pacientes que no están para operar, pero que tampoco responden a terapias convencionales, que eso hay que tenerlo claro. La medicina regenerativa yo no creo que deba aplicarse de entrada en los pacientes. Hay que intentar lo habitual. La rehabilitación, el hacer ejercicio, una buena dieta, una buena propociación, una buena musculatura. Y si no has conseguido una mejoría franca con eso o no llegas a tus estándares, entonces tienes esta otra opción. Antes no había nada intermedio. Quien no respondía a lo convencional iba a quirófano, si estaba indicado. Pero había ahí un grupo de pacientes que se quedaban un poco huérfanos de tratamiento. Entre que se estropeaba la articulación y estaba indicada la cirugía, no teníamos nada que hacer. Entonces, yo creo que la medicina regenerativa viene a ocupar un espacio bastante importante a gente que, bueno, le decíamos, no, es que no es de operar. Y entonces, ¿qué? Pues entonces nada, esperar y cuando ya se estropee del todo, operar. Entonces, creo que viene a ocupar un lugar muy, muy relevante y muy importante para intentar mejorar la calidad de vida de la gente y, por supuesto, retrasar e incluso a veces evitar el tratamiento quirúrgico. ¿Esa franja de la que hablaba depende mucho también de la edad? Depende de la edad relativamente. Depende más que de la edad.
aunque tiene que ver, evidentemente, sobre todo a partir de cierta edad, no es tanto no poder aplicar el tratamiento, sino que a veces hay que cambiarlo, porque hay que tener claro que los tratamientos de medicina regenerativa deben ser tratamientos personalizados. O sea, esto no es pan para todos. ¿Vale? Hay que aplicar el tratamiento en función no solo de la patología, o sea, no solo de lo que le pasa al paciente, sino del estadio en el que está esa patología y de la edad del paciente, las características médicas del paciente, las enfermedades que ha tenido, todo eso es relevante, ¿vale? Pero la edad no es excluyente. No es excluyente. Lo excluyente es pues, una artrosis de un grado 4, no tiene mucho sentido porque es una artrosis quirúrgica. No va a responder o va a responder poco o menos al tratamiento regenerativo. Uh-huh. ¿Y son terapias muy duraderas, es decir, con varias sesiones, son dolorosas? A ver, las terapias, es muy importante saber que es importante aplicarlas con alguna guía de imagen. La ecografía es lo que usamos mucho últimamente. Antiguamente, cuando los traumatólogos no manejábamos la ecografía, lo hacíamos en quirófano con rayos, que es algo muy habitual para nosotros porque operamos con rayo muchas veces. Pero, claro, eso pues son radiaciones, hay que meter contraste. Entonces, la ecografía ha venido, desde luego, para quedarse y para ayudarnos a aplicar el tratamiento exactamente en el sitio donde tiene que ir. ¿Vale? Entonces, el proceso, por ejemplo, del plasma rico en plaquetas, solemos hacer 3 infiltraciones, aunque la franja es entre 2 y 4 y eso tiene su explicación científica, no es caprichoso, ¿vale? Es el número de factores de crecimiento que queremos meter en la articulación. Por eso es relevante saber qué estamos metiendo en la articulación, qué cantidad de plaquetas tiene previo el paciente, cuántas plaquetas tenemos después de haberlas concentrado. Todo eso es relevante y todo eso es importante. Y son variables que ahora mismo en el mundo científico hay miles de publicaciones acerca de todo este tema de la concentración. Es muy importante verlo con ecografía. Evidentemente esto hay que pinchar. Entonces el pinchazo puede ser molesto, pero no es excesivamente doloroso y siempre tenemos técnicas para intentar, en gente un poco más susceptible, intentar minimizar el dolor. Es verdad que el plasma hay que intentar no ponerlo, por ejemplo, con anestésicos locales, porque puede influir en su función. Bueno, pero se puede poner un poquito en la piel, se puede poner un poquito de cloretilo, se puede hablar con el paciente y todo eso hace que el procedimiento no sea molesto. O sea, por ejemplo, el plasma hay que pinchar, sacar sangre como una analítica normal, luego se hace centrifuga, nos quedamos con la fracción que es rica en plaquetas y eso es lo que metemos dentro de la articulación o en el tendón. Evidentemente, si tiene que ser en un tendón porque tenga una lesión parcial, una tendinosis, nunca una rotura completa, ¿vale? Pero sí una rotura parcial. Evidentemente eso hay que hacerlo ecoguiado porque tú no puedes meterlo en el hombro, por ejemplo, y no saber exactamente que estás en el tendón que tienes que estar. Lógicamente hay que tener un apoyo de imagen. Y bueno, es un pinchazo, pero no es excesivamente doloroso, no es desagradable, e insisto, siempre hay técnicas, nosotros nos lo tomamos con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, y las infiltraciones más dolorosas, pues por ejemplo las de las fascitis plantares, que duelen muchísimo, bueno, pues las anestesiamos previamente, les ponemos con una agujita súper finita, mucho más finita que la de la insulina, por ejemplo, les ponemos un poquito de anestésico, muy poquita cantidad en el nervio, en la parte del tobillo, y el paciente luego no se entera de nada, ni duele nada. Pues doctora Linda Magán, traumatóloga especialista en regenerativa de HMI Toledo. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. Un abrazo muy fuerte.